Con la participación del señor Carlos Iván García, director de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación del Distrito. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a Socormé y luego a los compañeros de la Dirección de Formación de la Secretaría de Educación por esta invitación, que nos brinda una excelente oportunidad de hablar un poco de la inclusión y de la escuela, o de la inclusión y la educación. Una pequeña precisión: mi dirección es la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación. En razón de ese rol, también tengo el rol de secretario técnico del Consejo Distrital de Discapacidad, que es el órgano central del Sistema Distrital de Discapacidad. Entonces nos toca estar en, digamos, no es propiamente de la alcaldía, sino es el sistema distrital que alberga pues una completa interinstitucionalidad en la ciudad y que tiene pues varios ejes de trabajo sobre acceso, accesibilidad, inserción socioproductiva, o sea, muchos temas que, como se decía anteriormente, pues en pleno siglo XXI y durante un tiempo quizás largo todavía, tenemos que seguir trabajando no solo como escuela, sino como sociedad, para lograr una inclusión efectiva de las personas y la eliminación de barreras de todo tipo, en las cuales también, como ya se dijo, pues quizás las barreras culturales o actitudinales son de las más fuertes de vencer. Bien, quiero, antes de entrar en materia, empezar con una pregunta. Alcen la mano acá, por favor, quienes son zurdos o zurdas. Veo unas 2, 4, 5, 6, unas 6, 7 manos levantadas. Tienen mucha suerte de estar viviendo en el año 2019. Durante el ejercicio del Tribunal de la Santa Inquisición hubieran podido ser llevadas a la hoguera, porque eso tenía que ser satánico. Alguna de esas 6, 7 personas en algún momento, y perdónenme la expresión, escucharon en sus vidas la denominación de mano cagada. ¿Sí? Ok. Hoy en día, por fortuna, no serían llevadas a la hoguera. ¿Alguna de ellas les amarraron la mano? ¿Sí? Ok. Tú eres ambidiestro y te amarraban la mano. Bueno, casi siempre que hablo de temas de inclusión hago esta pregunta que pues parece sencilla, porque hay un cálculo que más o menos hasta un 9% de la población mundial es zurda, ¿sí? Y si uno examina justamente la dimensión cultural, se encuentra con los siguientes adjetivos. Las personas que manejamos la mano derecha nos dicen diestros, y de hecho no es la única acepción del tema diestro, porque cuando se dice que para decir que alguien es muy hábil en un oficio, en una acción, se puede decir que es que él es muy diestro en cambio, ¿a qué le suena el adjetivo siniestro? Que es el adjetivo correspondiente al uso de la mano izquierda, ¿sí? Suena maléfico, suena satánico, justamente. Entonces miren ustedes la valoración muy anclada en la cultura, enquistada, y perdónenme la expresión, ignorante, sobre algo que es parte de la diversidad de lo humano. Simplemente, la historia de la humanidad puede contarse también contándola como una lenta, pero yo creo que por fortuna, progresiva salida de la ignorancia en relación con la diversidad que somos los seres humanos. En esta sociedad se ha dicho, por ejemplo, que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, que los zurdos tienen algo que ver con el diablo, que los negros son menos inteligentes que los blancos, etc. Es decir, estamos llenos en la cultura de prejuicios, y siempre me parece interesante, y mi formación de base es como licenciado en filología de idiomas, y por eso mi obsesión por el lenguaje. La palabra prejuicio es una palabra muy interesante,
porque lo que es un prejuicio es un juicio a priori, un juicio antes de la experiencia. Entonces, cuando hay prejuicios sobre poblaciones enteras, son generalizaciones o estereotipos que circulan culturalmente sobre las personas y que nos impiden la posibilidad de establecer una relación de conocimiento o de interlocución con ese otro que percibimos como distinto de nosotros. Y voy a poner un solo ejemplo. Una encuesta de culturas que se hace periódicamente en Bogotá hizo la pregunta de si usted fuera propietario de una casa o de un apartamento, ¿a quién no le arrendaría? Y surgieron dos poblaciones principales a las cuales las personas no arrendarían su propiedad: a negros y a gays. ¿Por qué? Signados por el estereotipo de los negros como ruidosos y sucios, y a los gays como que todos seguramente son violadores de los niños. Entonces, cuando nos movemos culturalmente y en la sociedad o en el ámbito pedagógico con prejuicios, tú te niegas a la posibilidad de establecer, como yo digo, este micrófono se puede, me siento aquí atado, de establecer una relación de conocimiento con ese otro que en principio te plantea una diferencia en lo humano, y lo que haces es botarle encima un bulto de un prejuicio, de una serie de estereotipos. Entonces, todos los indígenas son, voy a usar una palabra que no debemos usar hoy, comillas, discapacitados son, todos los gays son, todas las mujeres son, etc. ¿Sí? Y el efecto que eso tiene es una clausura en el saber. ¿Por qué? Porque en la pedagogía, como en la vida, las relaciones interesantes no son entre clones, siempre son entre distintos. Si uno, como sucede mucho en el ámbito político, ¿sí? Y Colombia, lo digo porque Colombia tiene un contexto de muchos actores y factores de violencia cruzados. Si tú tienes un pensamiento político distinto del otro, por ejemplo, y entonces te niegas a hablar, porque no me voy a meter en política, pero sabemos, en este país reconocemos, por ejemplo, que hoy en día la opinión pública está muy compartimentada en el espectro político, y pareciera ser que los extremos de eso son los petristas y los uribistas. Si tú te niegas a tener una conversación civilizada con alguien que está en el otro polo del espectro político, si solo te relacionas con quien piensa igual que tú, el efecto es un empobrecimiento del saber, ¿sí? Es una clausura del saber, porque dejas de aprender. Y entonces lo verdaderamente interesante, por lo menos en la escuela, en términos pedagógicos, es relacionarse entre distintos para aprender. Entonces, buscando el efecto contrario, no la clausura del saber, sino la apertura del saber, ¿sí? Y por eso, yo siempre, digamos que trabajo con grupos, hago una reflexión, se podría decir, también sobre los términos, sobre un aspecto importante. Muy a menudo, en relación con la diversidad y las diferencias, términos muy preponderantes que las personas usan para relacionarse con... Bueno, la primera forma de relación con la diversidad o la diferencia es el rechazo, ¿cierto? O la exclusión, o la marginación. Pero cuando empezamos a recorrer, digámoslo así, un sendero positivo de la acción frente a la diversidad o la diferencia, muy a menudo las personas usan dos términos principalmente: tolerancia y respeto. Y tengo que confesar, y esa es una posición puramente personal, que se me hacen insuficientes, porque muchas veces a lo que conduce la tolerancia o el respeto es como a la siguiente práctica en relación con la diferencia. Aquí la profe lo hace bien, digamos, como lejitos de mí. O sea, sí, que los gays tengan derechos, pero que ninguno sea mi vecino. Sí, que los negros tengan derechos, pero que no sea mi yerno. ¿Sí? Es decir, si ustedes lo quieren, una declaración demagógica, se podría decir, sobre derechos colectivos,
pero estamos en realidad cerrados a la posibilidad de establecer una relación de conocimiento en la vida cotidiana y de aprendizaje y de interlocución con ese otro que yo veo como distinto de mí. Entonces, es más bien como el verbo que se podría aplicar es como lidiar con las diferencias o una aceptación a regañadientes de las diferencias. En razón de esa crítica que se ha venido haciendo a esa debilidad, se podría decir, de la tolerancia y del respeto, en el sentido que estoy diciendo. Por ejemplo, el sociólogo francés Alain Touraine escribió un libro cuyo título es una pregunta que es muy interesante, y el título se llama ¿Podemos vivir juntos? Y su reflexión tiene que ver con, está en el marco del multiculturalismo europeo, pero su reflexión tiene que ver con eso. O sea, esencialmente como humanos somos distintas las personas. Por fortuna no somos clones los unos de los otros. Y entonces el reto contemporáneo para las sociedades y para la escuela es: podemos vivir juntos, sin matarnos, sin eliminarnos, sin cerrarnos en el conocimiento para el aprendizaje de esa diversidad del humano. Y en razón, y el término que él utiliza es el de tolerancia activa, que ya no quiere decir es me aguanto que exista pero nada que ver conmigo, ¿sí? Sino estoy dispuesta a establecer una relación de conocimiento con ese otro, ¿cierto? Yo diría que ojalá construyamos un mañana en el que nuestra relación con la diferencia desde luego no sea de rechazo y tampoco de respeto o tolerancia en el sentido que yo he criticado, ¿sí? Sino de algo distinto, que es la valoración o la celebración de las diferencias, entendiendo que eso es lo humano. Eso es lo humano. Y me parece muy interesante, voy a traer a colación lo que hace poco en un foro que hicimos muy interesante sobre trastornos del aprendizaje y el comportamiento, nos contó el nombre que acabo de olvidar. Fíjense que eso es parte de la diferencia del humano. El presidente de una sociedad colombiana, ¿cuál? El doctor Eslava, Jorge Eslava, de neurociencias. Él dijo: cuando me preguntan que si uno puede hacer inclusión educativa en un curso de 35 o de 40 personas, porque esa es la pregunta grande que los docentes tenemos, ¿cierto? Él contestó de esta manera al auditorio. Dijo sí y no. No, y voy a repetir casi sus palabras, para agradar a los docentes que quieren escuchar que entonces no podemos porque entonces no sé qué, y yo cómo voy a distraer mi atención con ese otro distinto si yo tengo 34 más a los cuales atender y eso es imposible, y entonces el tema siempre será de recursos, y entonces les hallo toda la razón, es bien difícil. Pero sí en razón de una anécdota que él contó, y fue la siguiente. Dijo: me fui a una escuelita de una vereda y una maestra rural tenía un grupo de, no me acuerdo, 25 personas, digamos. Y entonces digo: bueno, ¿cómo es su grupo? Dijo, y él usó las palabras que la profe le dijo: mire, esos dos son de tercero, esos son de cuarto, este niño es tullido, esta niña es la bobita del curso, este niño, estoy usando los términos de la anécdota, ¿sí? ¿Y usted cómo hace? Ah, no, es que todos los niños deben estar en la escuela. Entonces él decía, esa maestra con su sabiduría, ¿sí?, entiende que el lugar de los niños es el aula y que no hay ningún niño igual que otro. Voy a usar ahora mis términos, no hay clones entre los niños, ¿sí? Y no se necesita una condición, comillas, especial para entender que es que cada ser tiene una subjetividad distinta, una historia distinta, viene de una familia distinta. O sea, la inclusión no es por una condición de discapacidad o por una excepcionalidad, comienza en la distinción de lo humano. Cada niño es parte de una diversidad. Entonces, cuando un maestro te responde, no podría trabajar inclusión educativa, tiene una equivocación fundamental, es que siempre la trabaja. Cada grupo de 30 o de 35 o de 40 niños ya se está haciendo un ejercicio de inclusión porque se está trabajando con la diversidad del humano, ¿sí? Entonces lo que pasa es que a veces nos angustia, en especial el niño con un talento excepcional, el niño con un trastorno de aprendizaje,
el niño que tiene una orientación sexual diversa. O sea, como que las diferencias que vemos como más lejanas de nosotros o más extraordinarias son las que nos asustan, pero en realidad lo que somos los docentes somos unos mediadores reflexivos de una diferencia o de una diversidad del humano de manera permanente. ¿Cuánto tiempo tenemos, Diana? Creo que ya ninguno. Qué pena con ustedes. Pues la introducción se tomó más tiempo de la... ¿Hacia dónde apunto? Ya. En conexión con lo que sé, ¿cuánto tenemos? ¿Vamos en qué? ¿15? Ok, nos quedan 20. Ah, bueno, todavía es salvable la cuestión. Entonces, yo no les voy a hablar de discapacidad, o mucho solamente en parte, porque cuando estamos hablando, esa es la primera afirmación importante, cuando estamos hablando de una educación inclusiva, estamos hablando de una educación que incluye a todos los niños y niñas y adolescentes en su diversidad. O sea, creo que hay, no sé cómo decirlo, creo que hay una lectura culturalmente restringida cuando hablamos de educación inclusiva a que la pone solo en el escenario de la discapacidad. ¿Sí? La política o los lineamientos de política de la educación inclusiva que fueron publicados hace un año, se lanzó en la Feria del Libro de hace un año, de justamente la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, lo que aborda como desafío pedagógico es esta diversidad de lo humano. Y entonces, pues obviamente nos conectamos en el marco de educación para todos, no solamente, ya nos hablaron de Dakar, la declaración de Incheon, la conferencia de Salamanca, la Conferencia Internacional de Durban de eliminación de todas las formas de racismo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, hay una buena batería de referentes normativos y de políticas públicas y de perspectivas conceptuales y ético-políticas en la comunidad internacional, sobre todo, que alimentan toda esta mirada de la diversidad. Y si quisiéramos mirarlo en términos normativos, tendríamos que comenzar necesariamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de cuyos principios bien fundamentales es el de la igualdad. ¿Sí? Y en el contexto colombiano, pues sin duda, la Constitución Política, el Código de la Infancia y la Adolescencia, etc. Digamos, no voy a sobresaturarlos de citas de instrumentos normativos o de elementos de política. Estos lineamientos los pueden encontrar en la página web de la Secretaría de Educación y leerlos, pues, porque son muy interesantes. Pero ¿qué es lo importante? Lo que pretende la educación inclusiva es lograr la presencia, el acceso y la permanencia, pero no basta con la matrícula. Esa es solamente una parte del servicio educativo, sino la participación efectiva e integral en la vida escolar, la trayectoria educativa completa. Discúlpenme. Y ahora voy para otro lado. Haz que es para allá. Y el avance permanente de los estudiantes en su formación y en sus aprendizajes, reconociendo y valorando su diversidad. ¿Sí? Y listo, gracias, ya sé que me quedan 10 minutos. Entonces, ¿cómo lo planteamos desde el punto de vista de en qué se concreta en el marco, pues, de la educación en Bogotá? La idea, a la luz también del plan sectorial educativo, es hacer de Bogotá un escenario inclusivo que valora la diversidad. Y fíjense que, pues, le gastamos bastante tiempo a entender por qué aquí no estamos hablando de respeto o tolerancia, sino de valoración de la diversidad. Le entiende la diferencia como una oportunidad, genera espacios de aprendizaje desde el respeto por el otro, pues así está en el texto, yo lo hubiera escrito de otra manera, ¿sí? Y desarrolla en virtud de ello un modelo de atención educativa integral con enfoque diferencial. ¿A qué conduce ese enfoque diferencial? Una serie de orientaciones pedagógicas, una organización del sistema de apoyos, un acompañamiento pedagógico con asistencia técnica y formación y unos recursos y materiales, pues, para concretar ese modelo. Ese modelo no funciona solo, es decir, implica
primero un aprendizaje, primero una disposición humana de los docentes, muy importante, pero no puede ser solo a punta de disposición, también requiere unas condiciones para el ejercicio de esa disposición. Y en ese sentido, pues por eso la importancia, por ejemplo, de los apoyos o del acompañamiento pedagógico. Como proceso implica responder a la diversidad de los estudiantes, identificar y eliminar barreras, proponer facilitadores pues, para garantizar la presencia, la permanencia y la participación. Y claro, sí, obviamente trabajamos tenemos una preocupación especial y explícita por grupos que pueden correr riesgos de exclusión, de discriminación o de hostigamiento. Solo para darles unos datos que son bastante retadores, porque ustedes los tienen diariamente en las aulas. Bogotá tiene 67.000 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en las aulas. Tiene más de 18.000 estudiantes con discapacidad. Tiene un dato que es impresionante. En agosto del año pasado, víctimas del conflicto armado 67.000. En agosto del año pasado tenía 3.800 estudiantes venezolanos. El último dato que conocí anteayer es que vamos en 21.000. ¿Eso qué implica? Que en el curso de pocos meses se sextuplicó la presencia de estudiantes migrantes. Y desde un enfoque de derechos humanos, por ejemplo, el desafío pedagógico no es cómo están llegando de venezolanos. El desafío pedagógico es cómo prevenimos y le ponemos una cortapisa importante a la xenofobia. Desde luego que ese es el desafío pedagógico. Entonces, digamos, estamos repletos de la diversidad de lo humano en nuestras aulas. La clave está en entender la diversidad. No voy a ahondar en eso pues porque ya lo hemos venido trabajando. Se concreta en las dimensiones de una ciudad educadora que valora la diversidad, un sistema educativo distrital que se transforma y aprende, una escuela en la que todos participan y aprenden. Voy a saltar un poco esto, pues porque estamos más de tiempo. Y quisiera explorar simplemente como cada uno de esos ejes, de estos 4 ejes de la política de educación inclusiva: comunicación diversa y reconocimiento de la diversidad de saberes, participación y cultura colaborativa, flexibilidad e innovación, y reflexividad y retroalimentación. En cuanto a la comunicación diversa, ese reconocimiento del cual y valoración de la diversidad del cual he hablado tiene también que ver con la valoración de la diversidad de los lenguajes y las formas como nos comunicamos hoy. Tenemos estudiantes indígenas en las aulas para los cuales el español es segunda lengua. Y por ejemplo, ¿cómo los acompañamos? En algunos colegios, de los de más alta matrícula, tenemos la posibilidad de tener apoyos culturales que son profesionales, son sabedores de sus comunidades que los acompañan en ese tema de la adaptabilidad social y pedagógica en las aulas. Es solamente uno de los ejemplos. Bueno, uno podría decir también a la luz de los lenguajes, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes que tienen discapacidad múltiple de origen sensorial, pues necesitamos muchas veces prácticamente tener traductores, digámoslo así, de sus formas comunicativas en las aulas, con una serie de mediadores pedagógicos que tenemos un convenio con la Universidad Pedagógica. En cuanto a participación y cultura colaborativa, se busca que las acciones promuevan la participación, inspiren y comprometan a todos en los procesos educativos, generen sinergias, complicidades, colaboración constructiva. En la flexibilidad y la innovación, son apenas un primer paso para movilizar una escuela y un sistema educativo que tradicionalmente ha sido homogeneizante y que ha creado las barreras de las cuales hemos estado reconociendo. En reflexividad y retroalimentación, las transformaciones de la escuela y del sistema educativo distrital deben ser un proceso reflexivo de los implicados en dichas transformaciones y basarse en evidencias. Esto es muy importante porque, tenemos que reconocer que este campo se está moviendo impresionantemente. No más en el campo ahí sí de la discapacidad,
hemos en poco tiempo pasado de un modelo segregacionista o de guetos, se podría decir, al modelo de la integración escolar. Yo digo que, lo dije que día en un foro en la Feria del Libro, no me gusta, pero pues por ahora no puedo hacer nada. Acá en mi dirección se llama de inclusión e integración de poblaciones, porque es como reunir de lo que quisiéramos solamente hablar, que es de inclusión, de educación inclusiva, con un modelo que hoy en día nos suena anacrónico, porque la idea de la integración no es la plena participación con los otros niños en las aulas, sino la idea un poco de un marco homogeneizante en que la minoría que vemos como distinto, diferente, ¿sí?, tiene que un poco que adaptarse o integrarse, digamos, a esa aula donde supuestamente hay una mayoría, perdónenme porque voy a usar una expresión horrible que no me gusta usar, que es así, es, comillas, normal. Entonces, hoy en día no hablamos de integración. Y cuando digo, por ejemplo, hemos pasado en poco tiempo de un modelo segregacionista a un modelo de la integración y luego a un modelo de la educación. Hemos pasado de modelos segregados, incluso especialmente, de aulas especiales, aulas de apoyo pedagógico, ¿sí?, a la idea de la integración de los estudiantes en el aula, de la inclusión de estudiantes en el aula regular. Esta es una transición que se está dando en todo el mundo. En España están en pleno debate porque una norma reiteró pues algo que ya se había venido trabajando desde hace años, en que más o menos 36.000 estudiantes están hoy en España migrando de aulas, digamos, de ese modelo segregado, se podría decir, a aulas regulares, con todos los debates que se están dando en todo el mundo alrededor de eso, ¿sí? Alrededor de, y hay una otra cara que normalmente no se ve, que es muy interesante. Cuando un niño tiene posibilidad de interactuar con sus compañeros, digamos que tiene un trastorno del aprendizaje o cualquier diferencia, o un niño de una etnia o algo, no solamente gana en construcción de sociedad, en intersubjetividad, sino que los otros niños ganan. Los otros niños, digamos que tendemos a denominar como normales, ganan, porque la diversidad entonces no deja de ser algo que ven excepcionalmente en televisión, ¿sí?, o lo ven como un desafío o como una amenaza, sino que aprenden a convivir y a valorar justamente la diversidad de lo humano. O sea, es un aprendizaje para el conjunto, no solamente para aquel que es percibido como distinto, cuando todos somos distintos, ¿sí? ¿Con qué cierro con esto? Si esto no funciona. Hoy. Que conste que se salta. Ya, quieta, listo. Ahí está la diferencia. Alguien diría, una anotación de género. Con mucha frecuencia, yo trabajo muchos temas de género, hay mujeres que usan la expresión, o los hombres se las aplican a ellas, o ellas a ellas mismas, esa idea de me atropella la tecnología. Para que se den cuenta de la diversidad de lo humano, a mí me atropella la tecnología. Entonces, líneas de acción que tenemos en la dirección de inclusión e integración de poblaciones. Los hemos organizado en 4 categorías. Bajo la categoría de cuidado y autocuidado, digamos, ¿qué elementos de la diversidad de lo humano estamos trabajando? O sea, tenemos 14 equipos profesionales dando acompañamiento pedagógico, trabajando con ustedes en las instituciones educativas. En cuidado y autocuidado, educación para la sexualidad, prevención de la trata de personas, erradicación del trabajo infantil y equidad de género y diversidad sexual. Aprendizaje con apoyos, ahí tenemos la línea más fuerte de trabajo en el sentido del número de personas vinculadas con apoyos. O sea, tenemos aparte de todos los docentes de apoyo, que hay 826 docentes de apoyo pedagógico en el distrito, y sin los cuales no podríamos trabajar alrededor del tema de la discapacidad, y que hoy en día están teniendo un trabajo fundamental, importante, que debe ser más valorado con las redes locales de docentes, ¿sí? Red distrital de docentes que trabajan de referentes de trabajo en discapacidad, y que pues son sus compañeros en las instituciones educativas. Adicionalmente, nosotros tenemos 220 apoyos adicionales con auxiliares de enfermería, por ejemplo, que ayudan a niños, niñas que tienen problemas de movilidad, de higiene o de alimentación, con intérpretes para estudiantes sordos,
con guías intérpretes para estudiantes con sordoceguera, que es una, pues imagínense ustedes la complejidad del manejo, y con modelos lingüísticos que son personas sordas adultas, pero que ayudan a la adaptación comunicativa o interacción comunicativa de niños sordos. Entonces, en discapacidad, capacidades y talentos excepcionales, trastornos del aprendizaje y el comportamiento, disgrafia, discalculia, dislexia, déficit de atención con o sin hiperactividad, por ejemplo, están en los trastornos del aprendizaje y el comportamiento. En educación intercultural y memoria, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, población rom o gitana, raizales y una aclaración importante, que algunas personas por ejemplo, no lo sepan, no existe una palabra en el español que empiece con una doble R, con una R, pero esto es lenguaje romaní, ese es como ellos se identifican a sí mismos. Entonces, porque en algunos espacios dicen, pues usted que es lingüista, miren el error que cometieron, ¿sí? Entonces, no será room, se equivocaron, es con doble O, no, room es habitación en inglés, ni es rom, es con doble E, o sea, fíjense que hasta la ortografía tiene que mirarse con ojos de diversidad, ¿sí? Entonces es población rom o gitana, eso es en lenguaje romaní, raizales y pedagogías de la memoria y la reconciliación, que trabaja con las instituciones que hoy en día son casi todas del distrito, en las cuales hay víctimas del conflicto armado. Estrategias educativas flexibles incluye educación para personas jóvenes y adultas, aulas hospitalarias, sistema de responsabilidad penal para adolescentes, atención a estudiantes en nuestra edad y aula refugio, que es muy interesante porque es para mujeres. El distrito es un programa de la Secretaría Distrital de la Mujer, tiene casas de refugio para mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja o de violencia intrafamiliar, ¿sí? y son acogidas pues para proteger su vida y su integridad personal. Cuando ellas se mueven de sus casas, pues van con sus hijos. Entonces surgen dos desafíos pedagógicos: poder propiciarle a esas mujeres que continúen y ojalá terminen sus ciclos educativos, porque como ustedes saben, cuando hay, parte de lo que constituye su vulnerabilidad frente a los agresores es el tema de la dependencia económica, que también está ligado a un bajo nivel educativo, ¿sí? Entonces ahí surge un desafío pedagógico. Y el otro es pues, que sus niños y sus niñas, pues, por ejemplo, que estaban en una localidad, estaban en Suba y de repente pues, tienen que migrar a Bosa, pues, por decir algo, pues no pueden perder la continuidad educativa. Entonces van a un nuevo colegio y tenemos que construir flexibilidad curricular para acoger también a esos niños y niñas bajo el modelo de aula refugio. Estas son unas líneas que no son taxativas, o sea, también se han ido incrementando y moviendo de acuerdo con la diferencia. Hoy en día, el martes, vamos a firmar un acuerdo de la Secretaría de Educación con ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para tener un primer programa justamente para trabajar acerca de la adaptabilidad pedagógica y la prevención de la xenofobia con estudiantes venezolanos. Y estamos mirando, ya nos desordena nuevamente nuestro esquema, pero la diversidad del humano es así, es emergente, es dinámica. O sea, el día de mañana podrían cerrar unas líneas, abrirse otras, porque el desafío cotidiano, insisto, en la pedagogía como en la vida, es cómo valorar y no rechazar, y no solo respetar, y no solo tolerar la diversidad y las diferencias. Muchas gracias.